último aliento en YouTube. Pronto estaré haciendo tu último aliento también aquí en TikTok para dedicar este canal a otras cosas y poder tener un canal principal para esto. Pero yo solo soy una persona que le gusta aprender, pero me gusta aprender mucho, disfruto mucho de leer, disfruto mucho de escucharlos y poder ver todo lo que tienen para compartir. Siempre como lo paranormal, y bueno, es que no me gusta llamarlo paranormal, pero lo diferente me ha llamado la atención, o aquello lo que llaman paranormal desde muy niño. Y yo crecí por ahí de Torreón, Coahuila, para aquel lado, en un lugar que se llama Matamoros, Coahuila. Es un ranchito, no lo uso, pero es un ranchito ahí por Torreón. Y mi mamá siempre fue muy creyente del fenómeno ovni y siempre veíamos Jaime Mausano desde aquella época. Ese cuate sigue estando viejito, pero igualito, no ha cambiado. Y mi mamá siempre veíamos estos documentales y todo, y yo después ahí estaba con miedo en la casa, pero me gustaba, ¿no? Me gustaba poder escucharlos, poder verlos. Y toda la vida me han pasado cosas un poquito extrañas y que trata uno a veces de decir, no, pues con la lógica y lo que tú quieras, pero hay cosas que a veces se pasan un poquito de la lógica y no hay una explicación tan lógica. Esta historia que les voy a contar, pues hoy día tengo 36 años y eso pasó cuando tenía unos 11 años. Yo creo que 11 años era más o menos la edad. Y esto pasó ahí en Matamoros, Coahuila. Insisto, es una ciudad chiquita y nosotros vivíamos hasta la orilla de este lugar. O sea, ya salíamos de la carretera y como que terracería y luego ya vivíamos nosotros. Y era una colonia nueva, una colonia chiquita, donde tal cual éramos nosotros y los vecinos más cercanos vivían como a, no sé, como 3 calles, 300 metros. Y eran los más cercanos y había otras casitas muy chiquitas. La casa donde vivíamos era como un cuarto grande, el baño, la cocina y todo eso, y ahí eran, al fondo de la casa eran 2 habitaciones, las puertas un lado, una de otra, y esas habitaciones, las ventanas daban hacia el jardín, bueno, hacia el patio, ¿no? Era ahí los que conocen patios de rancho, pero era una bardita chiquita y unas rejas ahí, y ese era el patio. Por el frente de la casa había una bardita chiquita igual que rodeaba la casa. Y una noche estábamos ahí, mi mamá y yo estábamos solos. Estoy hablando de que en esta época, en este lugar no había electricidad, nos alumbrábamos con una lámpara de petróleo. Íbamos cada cierto tiempo a comprar petróleo y rellenábamos la lámpara, y esa era la iluminación que teníamos ahí en la casa. Ya había celulares de estos de lamparita, de eso sí me acuerdo. Y esto estaba pasando como a las 8 o 9 de la noche, y pues en los ranchos se oscurece y se oscurece, no hay como que la iluminación pública, nada de esto. Lo que te ilumina es la luz de la luna, de las estrellas y ya. Era una etapa muy bonita, no era muy diferente a lo de hoy en día, la tecnología y todo esto. Y una ocasión, bueno, nosotros teníamos como un huerto familiar ahí en el patio, teníamos como nopales, sembrábamos papa y esas cosas, pues sin chiquito, familiar. Y nos dimos cuenta de que empezaba a faltar como algunos de estas cosas que cosechábamos ahí, y aparecían pues comidas, o sea, estas cosas ya aparecían con mordidas, y más que mordidas, algo que se nos hizo muy raro siempre fue que, por ejemplo, los nopales aparecían ahí pelados los nopales y obviamente se habían comido lo de adentro del nopal, dejando como solo las espinas. Los que conocen un poquito de campo, pues un animal no llega y hace esto. Un animal llega, destroza, se lleva. O si te va a robar los rábanos y esas cosas, va, escarba y se lo lleva y ya. Pero no, esta cosa era como si dejara limpio ahí y se llevaba las cosas. En ese momento pensamos que era algún animal. A veces pasaba una viejita que era muy pobrecita, pasaba por ahí. Dijimos, a lo mejor la viejita nos está volando la hortaliza. Y estaban estas ideas en la mente, y esta noche mamá me va y me toca la puerta. Otra vez, 11 años más o menos. Va, me toca la puerta como despacito, ¿no? Y yo fue como, ¿qué pasa? En rancho se duerme uno temprano, ya 9, 10 de la noche ya es muy noche. Entonces, como toca la puerta y abre y me alcanza a decir, hijo, ven. Yo como se me hizo raro, dije, ¿qué pasa? Pues salí como que ya con ese mismo sigilo, ¿no? De que me están hablando bajito, uno actúa de esa manera, es como, ¿qué pasó? Dice, es que ven. Y me lleva a su recámara a asomarme por la ventana, pero abre así un poquito como la cortina y yo estoy tratando de ver. En mi mente fue como, se andan robando las hortalizas, ya sabemos qué está pasando. Y me asomo, me dice mamá, no veas, escucha. Entonces, pues, el silencio del campo empiezo a escuchar. Algo se escucha que hace, voy a intentar imitarlo, no puedo hacerlo, pero suena algo así. Ese sería el sonido más cercano que puedo hacer. Y se escucha esto y tras yo soy de campo, soy de rancho, y yo empecé a pensar, ¿es como un coyote o es como un animal herido? Y esa es la sensación que transmitía, es como algo está lastimado. Lo escuchabas, te hacía sentir triste. O sea, lejos de sentir miedo, y otra vez estás en medio de la nada, lejos de sentir miedo, sentíamos tristeza. O sea, se escuchaba y te rompía algo. Era muy penetrante. Me acuerdo específicamente, este sonido sonaba cada 36
36 segundos. Yo empecé a contar los tiempos y era como cada 36 segundos y se volvía a escuchar. Donde estábamos nosotros era como que ese caminito y a un lado de la casa estaba ese caminito y luego a un lado estaba como un terreno baldío. Bueno, todo era monte realmente, pero ese como que era un terreno baldío porque sí tenía rejitas y bueno, alambre de púas, y había unos mezquites. Los que no saben qué son un mezquite, son como unos arbustos, de hecho árboles, pueden ser muy frondosos con muchas espinas. O sea, si tú pasas por un mezquite te vas a desangrar ahí, ¿no? Porque sí te rasguñan bastante, son muchas espinas, no es como que tú puedes caminar entre ellos así nada más porque vas a espinar. Y había unos mezquites ahí muy grandes, muy grandes. Entonces como que el sonido provenía de ese lugar de donde estaban los mezquites y fue muy extraño porque estaba esto y cada vez sonaba un poco más, no quiero decir fuerte, pero más como penetrante, llenaba todo lo que había, o sea, llenaba la casa, se escuchaba muy fuerte. Nosotros teníamos un perro de esas razas chiquitas, de eso le decíamos el cirquero, y era una raza de esas chiquitas y nosotros lo podíamos ver por la ventana y volteaba así como que medio llorando, pero no quería hacer ruido, volteaba como hacia el lado donde están los mezquites, volteaba a vernos a la ventana, o sea, sabía que estábamos nosotros ahí, pero volteaba hacia la ventana y empezamos mamá y yo con ¿qué es? ¿No? ¿Qué es eso? Y empiezan a volar la imaginación y empieza todo esto y fue como, oye, insisto, quien pasaba mucho por ahí era una viejita y oye, se cayó la viejita, tal vez está lastimada. Tienen que entender que era hace otra época, no había tanta violencia, no había tantas cosas, era uno más sensible a cierto, ay, que la viejita se cayó, cosas de eso, ahí vas a ayudar y todo. Era diferente, la vida de rancho se vive diferente y es como, no, y si se cayó alguien y se lastimó, tal vez alguien se rompió la pierna y venía en el caballo, se rompió la pierna y está tirado o algo. Y empezamos con estos pensamientos de, ¿y si salimos? Y fue como, nos volteamos a ver otra vez, mamá y yo, ¿no? Que vivíamos ahí solos. Es como, ¿y si salimos? Y como que estábamos ahí debatiendo y llegamos a la conclusión de, bueno, vamos a salir. Y me acuerdo muy bien porque mamá agarró ese celular así de esos viejitos de lamparita y yo fui a la cocina y agarré un cuchillo de esos de ceguetita. Todos tienen un cuchillo de esos en su casa, yo creo, esos mango de madera así chiquito, es una cosita así. Yo agarré ese, pues es lo que teníamos. Abrimos la puerta, salimos, rodeamos la bardita y llegamos a la parte de la callecita esa y empezamos a caminar hacia el mezquite. Todavía se seguía escuchando este sonido, íbamos bien despacito, la verdad es que estábamos así como que sí, vamos y esto, y ahí vamos caminando, nos acercamos yo creo a unos 5 metros, 4 metros del mezquite ese que estaba muy grande, que de ahí provenía el sonido y, o sea, se escuchó un y algo corrió tan rápido entre los mezquites, fácilmente, yo hoy día mido 1.75, fácilmente medía 2 metros, fácilmente medía 2 metros porque lo que vimos podía llegar como a cierta parte del mezquite, entonces como que después dijimos, no, pues es como 2 metros 10 tal vez. Era un ser delgado pero no flaco, delgado hornido, se veía como macizo, no sé cómo decirlo, y se veía, los brazos se veían largos, o sea, proporcionalmente largos, y no distinguimos un rostro, no distinguimos una forma más que esto, otra vez obscuridad, la luz de la luna lo que daba y hasta ahí. Siempre lo dijimos mamá porque después de unos años salió esta serie que se llamaba Smallville de Superman y ya ven que cuando va corriendo rápido se ve así como que se ve como que se difumina. Fue eso lo que vimos cuando corrió, o sea, como muy rápido. Cuando corrió se escuchó los golpes del mezquite, o sea, lo que haya sido lo golpeó el mezquite y empezamos a escuchar ladridos a lo lejos, o sea, en ese momento empezamos a escuchar ladridos a lo lejos y el perro, nuestro perro, que era súper escandaloso como todas las razas chiquitas, yo creo, empezó a ladrar y todo eso, pues empezó a escuchar a lo lejos los ladridos, tal cual madre y yo nos volteamos a ver, nos vimos, corre, y nos metimos corriendo a la casa, nos encerramos. Recuerdo que mamá teníamos una mesa bien pesada así de madera, la empujamos y la pusimos contra la puerta, nos encerramos en el cuarto, ya estando en el cuarto fue como, ¿qué fue eso? ¿No? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa criatura? Y estábamos muy sacados de onda y de hecho lo dije o estoy contando la historia y tengo como ese sentimiento de niño, ¿no? De que hijos estaba allá afuera y estábamos ahí y ella nos acostamos en la cama y me acuerdo que ella fue y puso como en la cortina con lo más cerrado que pudiera tapar la ventana y luego era una ventanota y no teníamos una cortina muy grande, entonces como que tapando de la ventana y nos acostamos y me acuerdo que me abrazó y ahí estábamos y pasó un rato, pasó unos 30 minutos, recuerdo a mamá cantando himnos como himnos cristianos y orando y se empezó a escuchar, yo lo empecé a escuchar y cada vez se escuchaba un poquito más cerca de la ventana y yo fue como madre y me acuerdo que ella me apretó bien fuerte y nada más me dijo cállate y ya duerme y empezó a decir cosas como el poder de Cristo, la sangre de Cristo, etcétera, etcétera y es lo que recuerdo y recuerdo que pues en algún momento de la noche el cansancio me durmió, yo sí
puedo recordar que cada vez sonaba más cerca de la ventana. Eso sí, tengo así el recuerdo de que esa cosa, lo que haya sido, llegó a estar parado afuera en la ventana. Tengo así como el recuerdo muy pleno de eso. Por la mañana, cuando despierto, me di cuenta que mamá había puesto un guardarropa que teníamos. Otra vez, piensen en rancho, y los ranchos tienen esos closets o guardarropas bien pesados, de madera bien pesados. Yo no sé cómo lo movió mi mamá, pero lo movió como unos 3 metros fácilmente, que empujó el closet o ese armario para cerrar la puerta. En la mañana salimos. Recuerdo que todavía salimos como viendo adentro de la casa que no hubiera nada y cosas así. Atrás vimos que había tierra revuelta. Nada más. Fue lo único que vimos, que había como tierra revuelta. Yo busqué huellas, no, solamente como tierra revuelta, como si hubiesen pasado una escoba por todo el patio. Y fue esa experiencia, te digo, fue hace como, pues no sé, otra vez yo tengo 36, eso fue como a los 11 años. Y bueno, esa es la historia. Yo nunca supe, porque para nosotros siempre fue como, no, pues bueno, fue algún alien. O sea, esa fue nuestra respuesta por nuestro conocimiento en ese momento, ¿no? No sabíamos que había tantas criaturas en ese momento, pero esa fue nuestra respuesta, como no, pues fue como un alien. Pero siempre dije, tal vez fue algo más, tal vez fue un ser que habitamos con ellos o lo que sea. Pero esa es la historia, Gustavo. Bueno, a todos, ¿no? Esa es la historia. Gracias por escucharme. No, igualmente, gracias por compartir tu historia. Oye, pero ¿qué forma tenía? Dices que medía 2 metros, pero ¿qué forma tenía? ¿Como los aliens? Humano. Y la cara igual, como humano. Es que lo único que vimos que fuera como desproporcionado, y todo esto fue ya después platicándolo, ¿no? Ella y yo, oye, ¿qué viste tú? ¿Qué viste tú? Y fuimos armando lo que vimos, y todo era proporcional. Solamente los brazos eran como los que sí estaban como más largos de lo normal, porque yo recuerdo haberle visto como que dobló un poco, o sea, como que dobló, como que hizo esto, y se veían brazos muy largos y manos muy alargadas. De pura casualidad, ¿no olía muy feo? Así como azufre, como ácido batería, huevo podrido. No te mentiría, no recuerdo que haya habido un aroma, no hubo algo así como un aroma. De hecho, lo que te conté así tal cual es lo que conectamos los dos de la historia, mamá y yo. No hubo algo más. Bueno, tuvimos otra experiencia en esa casa, pero nada relacionado, y nunca volvimos a ver o escuchar algo parecido ahí. O sea, nada, para nada. Está increíble la historia, de verdad. Y es que te preguntaba para más o menos relacionarlo, a ver si qué tipo de críptido era, pero como lo describes, incluso puede haber sido un intraterreno, así como tú lo escribes, los han descrito, pero ya necesitaríamos una definición un poco más exacta. Pero oye, tuvieron que haber pasado esa semana un poco difícil, porque me imagino que no pueden ni salir de noche, ni en la madrugada. Hombre, de hecho, nos fuimos un tiempo con la suegra de mamá, de eso sí me acuerdo, que nos fuimos como que a vivir con ella unos días, ya no salíamos de noche. Gracias, amigo, por compartir tu historia. Miren, gente, el monte, aquí estamos en estado Chihuahua, el monte es peligroso. De irse a la aventura, así decir, no te va a pasar nada, es peligroso. ¿Por qué? Dejando fuera los críptidos, ¿sí? Las criaturas extrañas y raras, hay pumas, hay víboras, hay arañas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí donde vivo, hace unos meses nos reportaron que vieron una pantera negra, hay puma, ¿sí? Hay serpientes cascabeles. Entonces, el monte es muy peligroso en la noche. Ahora, lo que platica Rich, imagínense ustedes en la noche con 10, 11 años y toparse con una cosa de estas, solo, sin luz. Y ahorita pasa algo y prendemos la luz, no pasa nada, sí, pero imagínense, desprotegidos, sí, con 11 años, no está fácil. Tan solo estar en los zapatos o imaginarte estar en esa situación, qué complicado de ser. Rich, esa persona que viste o lo que sea, ¿no tenía algo en particular? No, es que otra vez, así tal cual, si tuviera un detalle adicional, se los diría, ¿no? Vi una manchita, traía algo blanco, algo, no. ¿O tenía pelo? Es que no creo, es que se veía muy bien definida la silueta, que si pudiéramos decir que vi algo, en realidad vimos una silueta. Sabíamos que no era humano porque otra vez, si conocen los mezquites, no puedes correr entre los mezquites y estar bien. O sea, no era un humano y movió, o sea, cuando corrió, sí movió los mezquites. Es que el mezquite es el árbol o el arbusto, como se le pueda decir, preferido de la bruja. O sea, bueno, es un tip. Siempre donde va a haber un mezquite, va a haber una bruja. O sea, es algo en particular que a ella les gusta mucho, el mezquite. Pueden estar en cualquier tipo de árbol o de cualquier tipo de arbusto, pero el mezquite es el preferido, ¿no? El mezquite y el árbol de pirul son los dos que son los preferidos de ella, ¿no? Por eso te lo mencionaba. Y aparte, una bruja en la noche, en su forma, se mueven extraordinariamente muy rápido, rapidísimo. O sea, tú la ves en una parte y volteas y tú la puedes ver, no sé, a 150 metros de ti y volteas y ya está enfrente de ti, ¿no? O sea, se mueven muy rápido. Pero también te mencionaba de que esos dos árboles o arbustos son los preferidos de ellos, ¿no? Por lo común. Más no me quiere decir que sea una bruja, ¿no? Pero te decía que si habías visto algo en particular, ¿no? Si pudiera decirlo, es que te digo, siempre lo relacionamos con algún alien, por ejemplo, o el tema de que era como
no sé si no tenía ropa o la ropa era muy pegada, como un tipo de buzo, ¿no? Es así como ropa. Sí. No tienen Sí, ropa. ajustadas. Lo he platicado esto un par de veces en otros lugares, tal vez. Siempre surgen las ideas, ¿no? Otra vez, si estoy en algún lugar de que están hablando de aliens, pues empiezan a decir, no, es que sí, es que era un gris y que esto. Y yo los dibujos que he llegado a ver de grises dices, no, pues que sí se parece, pero normalmente los ponen un poquito más cabezones y esto. Y este ser no se veía particularmente cabezón, se veía como una persona muy alta, pero con los brazos largos, robusta, pero o delgado, o sea, como se veía como músculo, pero delgado. Y no sé, nunca me había cuestionado si pudo haber sido alguna bruja. Podría ser, seguramente. Yo sé que los detalles de la historia no son tal vez lo suficiente para llegar a una definición, esa es la realidad, pero es lo que decía hace rato Gustavo, no te quedas a sacar el video, esa es la realidad, no piensas tanto en ese momento. Otra vez éramos una mujer de 30 años y un chavito de 11 años, sea lo que haya sido, bruja, alien, Lo que sea. ¿cómo dijiste? Sí, Sí, lo que sea, lo que quieres es correr porque quién sabe qué hijo sea y quién sabe qué intenciones tengan. Si es un ¿O animal, qué te va a pues, hacer? No sé. sí, es un animal, a lo mejor ni es intención, solo es instinto, ¿no? Y te va a atacar y ¿qué haces? Hoy te decía Gustavo, pues una pantera, pues lo mismo, o sea, estás en el monte te puede matar un alacrán. Sí, y no hallaste remedio y una cosita de este tamaño y hasta ahí llegaste. Exacto. Entonces, todos los que hemos estado en el monte o vivimos en rancho, lo que sea, siempre decimos, al monte se le respeta. Yo veo mucha gente, no, que voy de campamento y que voy para... Y le sabes porque tiene su chiste andar ahí, no es nada más algo y, ay, voy a prender la foguetita. No, hay animales que no les importa la fogata y te van a ir a morder de todos modos. Un oso no le importa que tengas ahí la fogata, te va a ir a morder. No, te da un garrazo ahí. Otra vez me gustaría tener más detalles de la historia, incluso a nivel personal decir, poder cerrar y decir qué fue, pero la realidad es que no funciona así. Lo que tengo de la historia es eso y me gusta escuchar diferentes, por ejemplo, ahorita nunca se me ha ocurrido, no podía ser una bruja, pero tienes tus puntos, o sea, como el tema de que haya sido un mezquite, ¿no? Sí. Entonces, cosas así. Si fuimos a buscar, yo no recuerdo que haya habido alguna cosa diferente en el mezquite, ¿no? Quemado o algún aroma. Ahorita me decía Gustavo, un aroma, no, pues es que no lo pensé en el momento. A lo mejor sí lo olimos, pero lo pasamos por hecho, ¿no? Exacto. No, pero es mi historia. Espero que les haya gustado. Gracias, Gustavo. Oye, Gracias, no, gracias a mí igualmente por estar aquí. Solamente voy a decir algo sobre la historia que acaba de contar, lo que le pasó. Yo no sé mucho de lo que voy a contar, ¿verdad? Pero tal vez le pueda ayudar un poco porque es algo similar a lo que él vio. Aquí en el 2019, antes de que empezara la pandemia, yo creo que ya había empezado, ¿verdad? En tal tiempo allá en China o ya venía la enfermedad, ¿verdad? Pero lo que notamos fue que cuando se vio eso fue cuando después de que se vio esa cosa como la que está diciendo, y sí, es una persona, se ve como un fenómeno así alargado, que se ve como que medio oscuro, pero haz de cuenta que se alcanza a ver por reflejo de la luna, o no sé, pero sí se alcanza a distinguir, y sí está alargado. Bueno, a mí una persona muy cercana me lo confirmó porque eso pasó pues muy cerca de aquí de donde estamos, ahí donde se apareció eso. Yo ya no recuerdo porque yo no pongo mucha atención, pero me llegan las historias. No sé si salió, hay dos puentes, pero más hacia adelante hay otro puente que le llaman el puente 2, el primero es el 1 y es el 2. Entonces pues las personas pueden ir por el 1 por el 2, depende de los lugares a donde vayan, pero el 2 es un puente donde todavía hay vegetación, que no es mucho el tramo, es poco, pero donde está el puente que pasa, pues sí, haz de cuenta que la vegetación que está hacia las orillas de los ríos, que son sauces, que son así. Entonces me comentaban, pues esta persona iban por un medicamento y se subieron a su camioneta, iba con su mamá, pero yo no me acuerdo quién me lo contó, yo no me recuerdo eso. Y antes de pasar al puente, dice que vieron esa sombra. Yo no recuerdo si me dijeron que si salió del puente y se paró hacia el puente, o si llegó a ponerse allí en el puente. Lo que sí puse mucha atención que como era, y era como dice, nada más que pues creo que era un poco más alto. El chiste es de que dicen que así como llegó, así mismo como que se aventó hacia el agua. ¿Vieron cómo salió? Sí, creo que sí salió del otro lado, se puso hacia el puente, sobre así en medio de los barrotes, se volvió a deslizar hacia el agua. Pero bien que lo vieron así como lo describe, y pues ahí quedó, y de ahí fue cuando se desató todas las muertes que hubo del COVID. De hecho salió, creo, pero si quieres buscar
estar por ahí, creo que salió, lo anduvieron sacando mucho aquí en los memes. Pero pues eso es todo lo que yo quería compartir, y pues es algo similar a lo que contó. Y bueno, pues es todo. Gracias, Rosy, Gracias. por aportar a mi historia. Gus, alguien una vez me dijo, y estaba buscando el nombre porque no me acordaba el nombre de este ser, me dijo, no, es que suena a un Slenderman. Y alguien en ese mismo live comentó lo siguiente, dijo, no, es que si hubiese sido uno de esos ya no estarían. ¿Tú sabes algo de ese ser? Ok, mira, aquí está hablando y no sé si me dará la razón o puedo opinar. Hay criaturas que yo los conozco como cambiantes, ¿sí? Entonces, digamos, cuando las personas empiezan con una psicosis, por ejemplo, con la película de Slenderman, hay entes que toman esa figura y los mismos poderes y todo, y se manifiestan de esa forma. Por eso, yo hace poco les aclaré que la criptozoología y lo paranormal van de la mano, porque con tanta psicosis empiezan a ver estas criaturas, estos entes que se manifiestan. Cabe mencionar que los críptidos generalmente dejan huellas o rasguños, o digamos, dejan cierta evidencia, ¿sí? Y lo que es lo paranormal no deja evidencia. Es decir, por ejemplo, si un ente se aparece en tu casa, pues te azota la puerta, te mueve las cosas, pero no deja un rastro físico, es decir, no te deja un rasguño, no te deja nada. Y los críptidos, por ejemplo, si un críptido te avienta una puerta, vas a encontrar un rasguño, vas a encontrar un doblez. Entonces, esa es nuestra teoría nada más, que cuando hay una cierta psicosis de varias personas, estos seres o estos entes se toman la figura de estas criaturas. Porque al Slenderman hay muchas personas que las han visto, hay muchas personas incluso que lo han grabado. No sé si Brandon, ya que maneja magia, no sé si difiera o no. Sí, efectivamente. Hay un caso muy sonado en los Estados Unidos, en un bosque de Cleveland. Un cazador tenía su, ¿cómo se le podría decir? Su fanatismo o ganas de encontrar o de experimentar algo con Pie Grande, que lo llevó a vivir como ermitaño en el bosque ese. Y él efectivamente cuenta que él se topaba un ser, no era Pie Grande, era un ser como el que tú describes. Está documentado. Él hizo varios videos en el 2016 o 15, donde él llega a captar la figura corriendo en el bosque en varias ocasiones y ya nunca se volvió a saber de él. Es un caso muy conocido de los Estados Unidos, de ese cazador que ya estaba grande, tenía como unos 50 años más o menos, pero él empezó a llevar ese fanatismo de Pie Grande desde los 80s y pues lo investigó. O sea, trató de buscar lugares donde se aparecía Pie Grande y encontró una criatura igual a la que tú dices. Claro, ahorita estuve viendo como imágenes de este ser y es parecido, pero bueno, al menos lo que vimos creo que era un poco diferente, porque este se ve como más como delgadito, no sé cómo decirlo. No te aseguro que sea Pie Grande, pero él tenía el fanatismo. Ah, no, yo decía de este ser del Slenderman. Ah, bueno, es que muchos lo llaman así como lo dices tú y otros lo llaman Jack. Ah, que es como el de la película. Sí. Sí. Pero como que este ser se ve muy blanco de la cara, no sé cómo decirlo, pero así se ve como muy blanco y muy delgadito. Ya. Y no, este otro era más oscuro, sí se veía oscuro. Es que Bueno. yo casi creo que lo que tú estás describiendo por la descripción que das puede ser un intraterreno. Nosotros tenemos la hipótesis, la teoría de que hay portales y estos seres entran y salen, algunos a voluntad, otros puede ser por coincidencia. Por la descripción que das, puede haber sido que se haya abierto un portal cerca de tu casa y haya salido esta criatura y se pudo haber acercado por simplemente curiosidad. Cabe mencionar, simplemente te digo, son teorías nada más. No te puedo decir exactamente Claro. qué es o por qué se apareció ahí. Sí, son muchas cosas que desconocemos todavía, que no comprendemos del todo o comprendemos nada. Nada más podemos teorizar. Y pues lo que decías queda en historias, ¿no? Más que realmente una evidencia, queda en historias. Sí, por ejemplo, ahorita que Brandon mencionaba el pie grande, es por eso te sígueme, por ejemplo, mira, el pie grande generalmente hay de diferentes tamaños, los han registrado hasta de 10 metros, sí, pero generalmente huele a azufre, a zorrillo, a huevo podrido, ácido, batería, es muy peludo, tiene mucha fuerza, pero le brillan los ojos en la noche. Entonces tú te encuentras con este ser en la noche en el monte y lo primero que vas a decir es el diablo, se me apareció el diablo. Ellos piscaban nuez en la noche y decía que andaba el diablo y sus diablitos juntando nuez y que a veces ellos se acercaban y les gruñía muy feo. Y ahora que conocemos la criptozoología, digamos, pues era un pie grande que estaba recolectando, porque ya se conoce que el pie grande hace cestas. Por eso yo te preguntaba si habías sentido un aroma en particular y para decirte, sabes que mira, puede hacer esto o puede hacer esto otro, nada más teorizando. Oye, pero ¿qué crees que estoy viendo lo de los Terrestres? Y sí va más con la imagen, o sea, estoy viendo porque sí se ven como aliens, pero algunos se ven más como humanos, que fue más Sí, como lo
lo que yo vi. Es que cabe mencionar que los intraterrestres tienen figura tipo como los reptilianos, pero no tan así. Son humanoides que tienen y me decía un suscriptor, decía, es que porque ellos salen de la tierra si supuestamente, digamos, tienen todo. Le digo, es que es como en la selva todo el año está verde, pero no todo el año encuentras alimento, o sea, no todo el año encuentras fruta. Entonces a lo mejor estos seres salen a cazar, o como te digo, salen a hacer tratos con las personas. Ellos buscan minerales debajo de la tierra, digamos oro o cosas preciosas que nosotros ocupamos, y salen y hacen tratos con agricultores o inclusive con personas que tienen tiendas, ¿sí? Entonces digamos que esto no es muy conocido, pero hay personas que de la nada se levantan. Yo conozco agricultores de toda la vida que batallan mucho para prosperar, y otros que en un año o dos prosperan mucho y nunca te dicen cómo. Entonces tú te pones a meditar y a pensar este tipo de cuestiones, y digamos que todo empieza a medio encajar. No significa que siempre sea así, claro está, pero por ejemplo cerca de la zona del silencio a mi papá le contaban muchas historias así, que salían seres cada cierto tiempo a hacer tratos con las personas. Nomás el único requisito que ellos le decían que no contaran esto, porque cuando las personas les divulgaban la noticia, no, es que fíjate que vienen unas personas a las 3 de la mañana y hacen trato conmigo y me pagan con oro y esto y lo otro. Estos seres no sé cómo se enteran, pero dejan de aparecer y se les acaba su minita de oro. Entonces por la descripción que tú das, yo me inclino más a que pueda ser un intraterreno, que haya salido de un portal o que se haya abierto un portal y haya salido por accidente.